Sí, lo tenía. Entonces, como yo le digo a mi madre, no, Bueno, ahora sí, damos bienvenida y inicio al webinar del día de hoy. Quiero saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo Learning Sessions, esta serie de webinars que hemos creado en conjunto con los equipos de trabajo de IAB Uruguay. Entonces descubrimos que loco. Denme un segundito. A ver, Gastón, capaz que te voy a mutear un segundo. Todo el nombre. Bueno, en el día de hoy vamos a presentar el segundo capítulo de la serie Data Update, cuyo eje temático es iOS 14, la nueva versión del sistema operativo móvil desarrollado por Apple, sus funcionalidades y el impacto que tienen en nuestras campañas. El webinar va a constar de dos partes. La primera será una charla a cargo del líder de proyectos digitales de Ogilvy Uruguay, Gastón Morales, que nos está acompañando ahí. Bienvenido, Gastón. Y va a ser entrevistado, gracias a vos, va a ser entrevistado por Juan Ignacio Scafati. Él es integrante del equipo de marketing digital de Grupo Disco y viene en representación del equipo de métricas e investigación de IAB, que como les dije es con quien organizamos e ideamos este webinar. Bienvenido, Juan. Buen día, bienvenidos a todos. Buen día. La segunda parte vamos a ver una presentación a cargo de otro de nuestros speakers, que es Roberto López. Él es Regional Solutions Engineers en Facebook Cisneros Interactive. Bienvenido, Roberto, un gusto que estés acá también. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti por acompañarnos. Ahora después les vamos a contar un poquito más de los dos. Al final de ambas exposiciones vamos a dar, como siempre, un espacio de 10 minutos aproximadamente para que ustedes puedan hacer sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas de Zoom. Antes de pasar a presentar a nuestros speakers, les recuerdo que todas las charlas son grabadas y luego las subimos a nuestro canal de YouTube. También les recuerdo que la inscripción y asistencia a este ciclo no incluye constancia de participación, por lo que en caso de querer contar con una, nos tienen que enviar un mail a iab@iab.com.uy y ahí nos hacen la solicitud. Ahora sí voy a presentar a Gastón Morales, nuestro primer speaker. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, opción Publicidad y Comunicación Organizacional, y cuenta con una maestría en Dirección y Administración de Empresas. Es experto en marketing digital con foco en estrategia, planificación, compra y análisis de medios digitales. Actualmente es líder de proyectos digitales en Ogilvy, como les comenté, y referente en lo que respecta a estrategias de marketing digital. Le apasionan los temas de actualidad, el debate, la música, la tele y el cine. Ahora sí, Gastón y Juan Ignacio, les damos una cálida bienvenida y los escuchamos atentos. Buenísimo, muchas gracias Gastón por animarte a venir a este ciclo y a hablar de este tema que es bastante polémico y bastante nuevo, por lo tanto así que vamos a lo nuestro. Lo primero que te pregunto, Gastón, es ¿en qué contexto surgen todos estos cambios en la actualización de iOS 14? Bueno, muchas gracias, Juan. Primero que nada, muchas gracias, Juan y Carolina, por el espacio. Buen día a todos. Así que, bueno, contento de poder participar de esta instancia y poder apoyar con un granito de arena a la industria en el entendimiento de estos cambios que son bien importantes para todos. Sobre la pregunta que me hacías, sobre el contexto en el que surgen estos cambios, tenemos que entender que este cambio surge en el marco de una discusión que se viene teniendo hace años ya en la industria de la publicidad digital y la tecnología sobre la privacidad de los usuarios, el almacenamiento de la información, cómo tratamos la información personal de nuestros clientes y de los usuarios en las plataformas digitales. Y en esta discusión, donde la tecnología cada vez nos permite utilizar de mejor forma la información de la actividad digital de los usuarios, se han generado ciertos hitos en favor del cuidado de la privacidad, algo que pensábamos quizás hace 10 años, nos preguntaban y decían, no, esto no va a surgir nunca, o sea, vamos a poder seguir utilizando los datos de las personas como queremos. Hoy sabemos que no es así, y lo podemos ver ya en legislaciones, como es el GDPR en Europa, en donde cada vez más los gobiernos y las organizaciones civiles están más preocupadas por la privacidad y el correcto uso de la información de los usuarios. Y esto genera que ciertas empresas y los referentes de la industria, como es el caso de Apple, empiecen a tomar ciertas posturas sobre el tema, específicamente sobre cómo velar con la privacidad de sus clientes, y es así que surge esta versión 14 de iOS, que en realidad
incluye un montón de novedades a nivel del sistema operativo de los dispositivos de Apple, pero entre estas cosas incluye una política como bastante disruptiva en lo que la publicidad interactiva y la privacidad concierne, y que nos pone un poco en jaque, porque bueno, como todos estos grandes cambios, uno no se lo espera y de repente tiene que ponerse a tiro para poder estar al día con la política y además poder surtir los efectos negativos que esto puede tener para nuestros negocios. Al principio del lanzamiento de esta política, como que todos los actores, porque hay que entender que esto es algo que afecta a todos los sectores, afecta a los anunciantes, afecta a las agencias, afecta a las plataformas, afecta a los editores, todos nos centramos en los problemas y en qué es lo que no podíamos hacer y qué era lo negativo. Por ejemplo, Facebook, que seguramente después esto lo comente Roberto más adelante, preveía grandes caídas en su negocio publicitario y también preveía caídas en los negocios de sus editores que forman parte de su Audience Network, por ejemplo. Todo a raíz de este cambio, que hay que entender que lo principal que pone, digamos, el cambio más notorio, es que a partir de esta versión, los usuarios de iOS tienen la posibilidad, al momento de instalar la nueva versión, de decidir si quieren ser rastreados o no, y si quieren que las aplicaciones preserven su información personal. Al principio, todos, cuando nos enteramos de esto, suponíamos que la gran mayoría de los usuarios de la nueva versión no iban a aceptar ser traqueados. O sea, si uno le pregunta directamente, ¿querés que guardemos tu información personal de entrada? Lo que suponíamos era que la mayoría iban a decir que no. Y bueno, de ahí es donde las diferentes plataformas, los diferentes top players empiezan a tomar distintas actitudes frente a esto y diferentes formas de prepararse ante este nuevo cambio. Yo personalmente creo que, si bien esto es algo que hoy en día solo afecta a los usuarios de Apple, que tenemos que entender que no representan la mayoría de los usuarios en Uruguay ni en el mercado de América Latina, nosotros hicimos un relevamiento a nivel de nuestros clientes en la agencia, y más o menos las audiencias de nuestros clientes están compuestas entre un 15 y un 30% por usuarios de Apple, y el resto son usuarios de dispositivos Android, y esto solamente hablando del sector mobile, que sabemos que es bien importante. Pero personalmente creo que esto es solo uno de los primeros grandes signos que vamos a ver en línea con este camino hacia el cuidado de la privacidad. O sea, seguramente en el futuro tengamos políticas más restrictivas que empecemos a tener políticas a nivel local, ya no hablando de las plataformas, sino a nivel de gobierno, sobre el cuidado de la información y la privacidad. Entonces es algo que tenemos que estar preparados para enfrentarlo, tenemos que estar preparados para trabajar con ética con los datos, porque el consumidor del futuro, que va a saber cómo funciona esto, muy diferente al consumidor de hace 10 o 15 años, nos va a exigir más cada vez que cuidemos sus datos, de que estemos autorizados para poder hacerle comunicación personalizada. Entonces tenemos que estar preparados para esto. Bien, buenísimo, buenísimo, súper claro, y está claro que esto es un mojón y de acá para adelante esto va a seguir aumentando y va a seguir creciendo y cada vez más empresas van a tener este tipo de medidas. Te hago esta pregunta como anunciante. ¿De qué manera me afecta a mí como anunciante todos estos cambios y de qué manera yo como anunciante tengo que estar preparado ante estos cambios nuevos? Bien, como dije, el cambio fundamental que presenta esta versión, y que parece como muy chiquito, pero la implicancia que tiene es muy grande, es que al instalar la versión 14 de iOS, el sistema pide al usuario la aceptación para compartir sus datos para ser rastreados por cada aplicación que el usuario tenga en su dispositivo, en su terminal. Si el usuario no acepta, las aplicaciones no pueden recopilar información. Y esto es bien importante para el uso de la propia aplicación y también para nosotros como publicistas y anunciantes, ya que nosotros nos nutrimos de esos datos para poder construir un montón de cosas. Entonces, el primer cambio para mí impacta en la segmentación, ya que si parte de nuestra estrategia de segmentación contempla usuarios que tengan iOS, y estos usuarios tienen iOS 14, los anuncios no van a ser tan efectivos, ya que podríamos no llegar a la totalidad del público. Y esto va a depender un poco de qué tan importantes sean los usuarios de iOS en nuestro target. Pero sabemos que igual es una parte importante del mercado, y además es una parte importante del mercado que está relacionado en general a un poder adquisitivo que no sea un segmento despreciable, y que tengamos que hacer ojos ciegos y decir, bueno, no me importan estas personas. También
todavía no contamos con información suficiente como para saber qué tanto están afectando las políticas, pero sabemos que vamos a perder una parte del público, sin duda, y eso es un problema. Entonces, es muy importante también entender que esto no solamente afecta a las plataformas, como a Facebook o a Google, sino que impacta todo lo que es la recopilación de información de los usuarios. Por ejemplo, si construimos audiencias a partir de un sitio web, también vamos a perder parte de la información para poder construir audiencias, pero en general la preocupación más grande recae en el advertising, ya que además de la creación de audiencias, también las plataformas han puesto, o sea, se han preparado para este cambio, por cómo les va a afectar, y vamos a percibir limitaciones en la medición, en los resultados, en cómo podemos configurar determinados eventos y cómo podemos configurar determinadas campañas. En nuestro caso, como agencia, desde el lado del apoyo a nuestros anunciantes, el recorrido fue y es, porque todavía estamos en recorrido con algunos anunciantes, asesorarnos, consultar la información con nuestros partners y clientes y comenzar a efectuar los pasos recomendados. Lo siguiente, por precaución y por recomendación, fue y es descargar toda la información relevante de informes con distintos modelos de atribución, sobre todo en Facebook, porque esto es un cambio que Facebook como que preparó antes del lanzamiento de iOS 14, en el que vamos a tener algunos cambios, vamos a hablar de esto más adelante seguramente, y también más adelante con Roberto seguramente lo va a explicar en mayor detalle, en donde si utilizábamos ciertos modelos de atribución con periodos más extensos, hoy tenemos que analizar todo con periodos más cortos, y eso obviamente tiene un impacto muy grande en la medición de resultados, y tenemos que estar preparados para decir, bueno, si antes medía las cosas de esta forma, ahora que el juego cambió y las tengo que medir de esta otra, eso cómo puede afectar mis resultados y mi análisis histórico, sobre todo, ¿no? Porque no puedo comparar, si antes tenía un periodo de ventana de 28 días de atribución, no puedo comparar eso con hoy que tengo 7 días, por ejemplo. Lo más importante también es que si utilizamos aplicaciones, y esto es súper importante, debemos de actualizar todos los SDKs, tanto de Google como de Facebook, para estar preparados para la nueva medición y cumplir con las políticas, ya que lo que tiene que ver con aplicaciones es en realidad lo más afectado en todo esto, porque cambia la medición de resultados, cambia los tipos de campañas que podemos realizar y el número incluso de campañas que podemos realizar. Y en el caso de Facebook, también lo vamos a hablar más adelante seguramente, es importante también lo que tiene que ver con la verificación de dominios, ya que la parte web se ve un poco afectada también por esta nueva política. Perfecto, y ahí ya que nos das el tema de la medición, te pregunto si nos podés contar algún aspecto de la medición específico que, por ejemplo, ya han visto afectado, no sé, las conversiones, cómo aparece en plataforma, no sé, para contarnos un poco más de eso. Bien, al estar perdiendo una parte del público, obviamente se debe tener en cuenta este factor al momento de realizar cualquier medición. O sea, estamos perdiendo una parte del target que, o sea, no es que no la estamos perdiendo y que no los vamos a poder impactar más. No los vamos a poder impactar de la forma que lo hacíamos antes y no vamos a obtener información de ellos como lo hacíamos antes. Entonces, obviamente esto nos va a impactar en la medición en todo sentido. También es importante tener en cuenta algunas limitaciones que aparecen, como en el caso de Facebook, en el que solamente podremos medir hasta 8 eventos de conversión en lo que tiene que ver con web. Esto es un cambio muy, muy importante porque en algunos sitios web, sobre todo lo que tiene que ver con mucha interacción, como un e-commerce, podíamos tener antes hasta 20 o 30 eventos de conversión para medir lo que quisiéramos, desde el clic en una sección, una visualización en determinada sección, y hoy tenemos que centrarnos en los 8 más importantes, y a su vez les tenemos que definir una prioridad. Y eso es un cambio bastante abrupto, porque primero debemos nosotros manualmente definir cuáles son esos 8 eventos que queremos tener, porque si no Facebook los va a asignar automáticamente, y segundo, porque debemos tener en cuenta que podemos medir eso y no otra cosa, y eso realmente puede implicarnos un cambio muy grande en la medición. Otra cosa importante a tener en cuenta son las demoras en los informes, ya que dejarán de haber en algunos casos informes en tiempo real y podríamos llegar a experimentar demoras de hasta 72 horas en la actualización de algunos datos en las plataformas, que eso, digamos, también es muy importante, sobre todo para los anunciantes que necesitan como súper información en tiempo real, o cuando estamos en una acción comercial que dura pocos días, a veces queremos saber cómo el impacto que está teniendo y digamos, vamos a tener algo de información, pero no es toda la información en algunos casos, y eso es importante tenerlo en cuenta al momento de medir. También,
Otros cambios que se han desarrollado en torno a la medición y que son importantes tener en cuenta son, por ejemplo, que en el caso de Facebook las conversiones no se van a disparar más con impresiones, sino que se van a disparar en función del momento en el que se desarrolló la conversión, y esto también puede generar algunos retrasos en la medición, y ciertas mediciones no se van a poder realizar a nivel de anuncios, sino que a nivel de conjunto de anuncios. También vamos a perder el desglose de, por ejemplo, de género, región, edad, en lo que tiene que ver con conversiones, y esto es algo que ya hablamos antes, el intervalo de atribución, que antes podíamos tener hasta 28 días para atribuirnos una conversión, hoy se reduce a 7 días después del clic y un día tras la visualización como periodo máximo. Esto, digamos, fue algo que en muchos de nuestros anunciantes afectó bastante, porque obviamente las conversiones van a ser muchísimo menos las que vemos en la plataforma, y vamos a perder la posibilidad de comparar distintos modelos tan dispares como teníamos antes para saber cómo nuestras campañas repercuten en el negocio. Para mí es importante, como te decía antes, descargar toda la información que se pueda sobre la parte histórica para poder tener eso como backup y decir, bueno, si antes lo medíamos de esta forma y ahora de esta, tener la posibilidad de hacer comparaciones. En el caso de Analytics, que puede ser una preocupación para muchos anunciantes que miden sus resultados a través de Analytics, hay que tener en cuenta que a nivel web no vamos a ver demasiados cambios, porque esta política es algo que afecta más a las apps que a las webs. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que hay algunas funcionalidades de Google Analytics, como por ejemplo la creación de audiencias o la medición muy fina de audiencias puede verse afectada en lo que tiene que ver con usuarios de iOS 14. Y también, si queremos generar, por ejemplo, un público de remarketing, podemos también vernos limitados con estos usuarios con los que no vamos a contar con la información. Entonces, obviamente, no vamos a poder crear audiencias que los contengan, ya que no está permitido por la política. Así que eso es lo que yo destacaría más a nivel de medición. Perfecto, y me nombraste el tema de remarketing que se va a ver afectado, obviamente, el tema de la medición. ¿Hay alguna otra funcionalidad más aparte que se vea afectada o limitada? Bueno, como bien decís, todo lo que tiene que ver con creación de audiencia se va a ver limitado, porque incluso podríamos llegar a perder parte de un público, incluso un público entero, por ejemplo, si tuviéramos un negocio muy específico que se concentrara en audiencias específicas de iOS, por ejemplo, podríamos llegar a tener la eventualidad de perder un público entero, o gran parte de un público. Entonces eso es obviamente algo que hay que tener en cuenta. Pero también hay algunas limitaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el caso de Facebook, con la creación de campañas que tienen que ver con el incentivo de uso de aplicaciones o la descarga de aplicaciones. Algunos de estos tienen que ver, por ejemplo, y esto me parece importante para todos los anunciantes que tienen aplicaciones y sitios web al mismo tiempo, que si nosotros creamos anuncios de aplicación, en algunos casos, estos podrían dejar de derivar automáticamente a la aplicación y abrirnos un navegador al momento de ver el ad. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre el caso de un negocio en el que tenemos un e-commerce web y un e-commerce en una aplicación, y desarrollamos una promoción que es exclusiva para la aplicación. Si el usuario, por este cambio, al hacer clic en el ad, se va directamente al navegador en vez de pasar por la aplicación primero, podría haber otra información que es distinta a la que vio en el anuncio, porque no va a haber la promoción, que es solamente exclusiva para la aplicación. Entonces, en este caso, por ahora, la recomendación de Facebook es hacer anuncios optimizados por clic en el enlace para llevarlos directamente a las aplicaciones, que obviamente afectan un montón, porque no es lo mismo optimizar una campaña por clics que optimizar una campaña por conversiones, que es mucho más nativo todo el circuito. Y también, por ejemplo, en el caso de Facebook y con campañas de aplicaciones, es importante tener en cuenta que solamente podremos tener una cuenta publicitaria vinculada a una aplicación y no varias, como podríamos llegar a tener antes. Solamente podríamos tener 9 campañas simultáneas de aplicación con 5 grupos de anuncio optimizados por el mismo tipo de optimización. Esto quizás es algo que en Uruguay no lo veamos tanto como un problema, porque estamos acostumbrados a tener campañas en general más chicas, pero es algo que en mercados más grandes, donde tenemos muchas campañas, por ejemplo en extranjero, sí puede vernos un poco limitados. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en el momento de crear la estructura de la campaña. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si pausamos una de estas campañas, tenemos que esperar hasta 72 horas
para que para que no cuente más dentro de las 9 campañas que teníamos activas por este problema del retraso de la información, y que estas campañas solamente se van a correr por opción de subasta y no por otros modelos de compra. En el caso de Google, ellos también recomiendan, y acá capaz que todavía lo vemos más lejano, pero recomiendan que tengamos hasta menos de 100 campañas de aplicación corriendo de la forma simultánea, y entre 10 y 20 que tengan que ver con instalación. Bien, está claro que es un tema que toca como varias aristas y hay que ser cuidadoso con todo esto. Como última pregunta, como para ir terminando, te consulto. Yo ahora salgo de acá y voy a implementar una campaña nueva con todos estos cambios. Si tenés algún consejo para darnos, algo para decir que estar preparados, no sé, se me ocurre una que es, ¿recomendarías, por ejemplo, implementar una campaña y separar por dispositivo una conversiones y que sea solo para Android y solo para iOS o, sí, o no? Bueno, en realidad los partners recomiendan que en el caso de campañas de aplicación creemos campañas específicas para iOS o para usuarios de iOS 14 por lo menos, para tener ese grupo como separado del resto. Eso es algo que a nivel de la configuración de la campaña es bastante sencillo de hacer. Eso es, o sea, como que respondiendo a tu pregunta, me parece que sí es algo que sería interesante ver, y sería interesante parte como estudiar este grupo aparte como una especie de caso piloto para ver cómo reacciona versus el resto de los usuarios, que podemos acceder a muchísimo más información. Eh, y por otro lado, si yo tuviera que dar un consejo por cómo podemos estar preparados, me parece que lo más importante es asesorarse. En el caso de los anunciantes, creo que está bueno que se asesoren con sus agencias, con sus partners de confianza, informarse del tema. En el caso de que la mayor preocupación sea lo que tenga que ver con advertising, en general las plataformas como Facebook y Google cuentan con centros de soporte con la información y guías esenciales para que estemos preparados si seguimos los pasos. Digamos, como que todos tienen bastante ordenada la información y sus respectivas guías. Si somos agencias, me parece que otra cosa que está bueno es apoyarnos en nuestros partners de medios. Ahí la presencia en Uruguay de Cisneros, por parte de Facebook, y también si tenemos contacto con Facebook Internacional o Google, puede ser un gran apalancamiento para no estar solos sin enfrentar esto solos, sino que apoyarnos en ellos para que nos guíen en las mejores prácticas y en los distintos procesos que tenemos que hacer para estar preparados. En el caso de Google, ellos lo que nos recomiendan es la utilización del nuevo CDK y las limitaciones estas de campaña que te mencionaba antes, pero ellos están trabajando en nuevas técnicas, no solamente por este cambio de iOS 14, sino también por lo que dentro de poco veremos en relación a la desaparición de las cookies como tales. Ellos están preparando otras técnicas de medición que van a revolucionar un poco la forma en la que medimos los resultados de nuestras campañas y recopilamos información de los usuarios, que yo creo que va a ser bien disruptiva, y como muchas veces sucede en el mundo, digamos, echa la ley, echa la trampa, en el que vamos a ver cómo empiezan a surgir caminos paralelos para llegar a hacer lo mismo que hacíamos antes con otras tecnologías que no están apuradas en las políticas que sacábamos a destiempo. Y bueno, y en el caso de Facebook, como veremos más adelante seguramente con Roberto, hay un montón de cosas para hacer: verificar dominios, instalar nuevos SDK, verificar conversiones, modelos de atribución. Hay un montón de cambios ahí que hay que tener en cuenta, que están bien detallados en el centro de soporte de Facebook. E incluso Facebook ha colocado dentro del Business Manager una sección específica donde habla de este tema por cuenta, y te va mostrando un poco las recomendaciones ad hoc para cada caso. Y un último comentario que tendría que hacer sobre la preparación es en el caso de que nosotros seamos editores, por ejemplo, que seamos un medio o tengamos un sitio web. Es importante leer la política de Apple, consultar la información a Apple directamente para estar seguros de que nuestra recopilación de información de los usuarios esté cumpliendo con la misma y no tengamos que enfrentarnos a problemas en el futuro. Buenísimo, súper claro todo, así que muchísimas gracias, Gastón. Muchas gracias a vos, Juan. Bueno, bárbaro, sí, la verdad que muchas gracias a ambos, Gastón y Juan Ignacio, estuvo muy bueno. Les recuerdo que al final, después de la exposición de Roberto, Gastón se suma de vuelta para que ustedes, si tienen alguna pregunta y quieran hacerle, con gusto él va a estar ahí para responder. Bueno, ahora sí voy a dar paso a nuestro siguiente speaker, Roberto López. Roberto nació en Asunción, Paraguay. Tiene 9 años de experiencia combinada en las empresas de telecomunicaciones más grandes de Paraguay, trabajando en áreas de tecnología relacionadas a base de datos, infraestructura y data analytics. Actualmente se han encargado de brindar soporte, consultoría, planificación y seguimiento
de la ejecución de proyectos de integración y sofisticación que involucran a clientes de 9 operaciones de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe con las tecnologías de Facebook. Bueno, ahora sí, Roberto, te escuchamos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias, Carolina, por la presentación. Bueno, a diferencia de Gastón, para poder transmitir un poco todo lo que me gustaría que le llegue a la audiencia, yo iré al famoso formato de presentación. Entonces, si me confirman que están viendo la pantalla. Sí, perfecto. Se ve bárbaro. Ok, Gracias. buenísimo. Dale, perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación acá a la distancia, ya que estoy basado en Paraguay, pero bueno, de igual manera, muy contento de estar acá. Creo que estamos listos para arrancar con una presentación sobre iOS 14, lo que hay que saber y consideraciones. Gastón ya dio un buen pantallazo en su entrevista sobre en dónde estamos parados. Y de mi parte, aquí vamos. Bueno, preparé un resumen en 4 tópicos que me parecieron importantes para lo que es la audiencia del día de hoy. No ir tan técnico en lo que está pasando, pero sí por lo menos transmitir la idea de dónde estamos parados para que ustedes, como anunciantes, puedan también entender por qué y cómo están pasando las cosas. Bueno, primeramente les haré una pequeña descripción de dónde estamos parados, qué está pasando y el impacto en el ecosistema de ads. Después vamos a repasar un poquitito los cambios en web, después los cambios en app, porque hay una diferencia sutil, pero hay diferencias entre los cambios que se hicieron en ambas plataformas, en ambos ecosistemas, mejor dicho. Y después algunas consideraciones para el ecosistema de apps, porque el ecosistema de apps es el más impactado, así que ahí recopilé algunas consideraciones que creo que les podría ser útil. Capaz muchos ya habrán visto esto, como dijo Gastón, ya está por todo Facebook, por todos lados cuando navegan en el Business Manager, en el Ads Manager, en el Events Manager. En todos lados Facebook intenta dejarles recursos para que se puedan guiar en estos nuevos cambios. Así que por ese lado también yo creo que estamos cubiertos en nuestro día a día. Bueno, primeramente pasaremos a qué está pasando en el ecosistema de ads. Y bueno, en junio del año pasado, exactamente hace un año, bueno, Apple anunció este cambio en sus políticas de privacidad que, bueno, desde ahora ya estamos viendo que está teniendo impactos en las campañas de Facebook. También está teniendo mucho impacto en las otras plataformas que distribuyen ads, ya sea LinkedIn, ya sea Twitter, y todo tipo de plataformas que básicamente haga tracking de los usuarios. Bueno, y se espera que la política de Apple tenga implicaciones fuertes para las empresas que dependen de anuncios personalizados para llegar a los clientes y monetizar las aplicaciones. Esto nos lleva al famoso prompt que le llama Facebook, que básicamente es los que ya tengan instalado iOS 14.5 es este mensaje que te salta una vez que actualizas tu aplicación. Ese mensajito vamos a llamarle prompt, ya que es básicamente lo que van a ver en todos lados si es que buscan información al respecto. Bueno, y cuando se muestra este mensaje de Apple en Facebook, Instagram o cualquier otra aplicación de terceros, los usuarios de iOS 14.5 para arriba se van a ver afectados por limitaciones impuestas por Apple sobre el intercambio de datos. Y esto afecta mucho en todo el ecosistema de developers.
Y tenemos tres patas bien marcadas. Del lado de los developers, básicamente el developer tiene que proveer la información de sus aplicaciones para el uso de datos. ¿Qué significa esto? Si yo como developer que tengo una aplicación con la que quiero integrar, por ejemplo, Facebook, puede ser Google, puede ser Twitter también inclusive, básicamente lo que Apple pide en el momento de que yo cargue mi aplicación en su store, tengo que pasar toda la información de mis políticas de colección de datos. Eso se hace a través del Apple Store Connect, que es su plataforma de publicación de aplicaciones. Bueno, y básicamente si yo no hago eso como anunciante o como desarrollador de la aplicación, esto le incluye a Facebook, le incluye a Instagram, etc. En el momento de que Apple haga el review de mi aplicación y vea que yo estoy haciendo tracking de datos y no hice figurar eso en mis políticas, me van a bajar la aplicación. O sea, estamos atados de manos y pies porque si no hacemos eso, bueno, básicamente nuestra aplicación no se publica. Además de eso, una vez publicado nuestra aplicación, tenemos que solicitar explícitamente permisos de tracking sobre la data de los usuarios, que es lo que les expliqué recién, este famoso prompt que les va a salir a los usuarios una vez que abran la aplicación después de ser actualizado. Bueno, y después ya por el lado un poco más técnico, por el lado de funcionalidad de la aplicación, los developers están obligados a instalar el SK Network API, que es básicamente un framework de Apple que tiene que estar instalado, tiene que estar implementado en nuestras aplicaciones y es básicamente el canal por el cual la aplicación se va a comunicar con la plataforma de Facebook, hablando específicamente de Facebook siempre. Y es lo que a nosotros nos va a permitir tener la data bien recortada, pero por lo menos seguiremos teniendo la comunicación. Bueno, este es un diagrama que Facebook nos muestra y lo van a encontrar en el centro de recursos también. Pero me pareció interesante mostrarles y explicarles un poco qué es lo que significa, porque siempre hay muchas dudas, incluso ya estando bien adentro ya de iOS 14, igual siguen surgiendo dudas. Entonces me pareció interesante mostrarles cómo funciona el prompt y cómo básicamente nosotros como anunciantes y Facebook como proveedor de anuncios están perdiendo datos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros abrimos la aplicación de Facebook, después de actualizar a iOS 14.5, actualizar la aplicación de Facebook a la última versión, salta el prompt. Y lo mismo pasa en la aplicación de tercero, ya sea quien sea, ya puede ser mi propia aplicación, la aplicación de cualquier otro, también va a saltar el prompt. Entonces, ¿qué pasa? Si acá se forman dos escenarios. Primeramente, si hay un opt-in, o sea, si yo estoy de acuerdo en la aplicación de Facebook a que se me haga tracking y en la aplicación del tercero también acepto el tracking, bueno, perfecto. Hay un dual opt-in, le llaman ellos, que significa que podemos hacer match entre ambas aplicaciones. O sea, básicamente el match se hace entre mi dispositivo y mi cuenta en Facebook. Entonces ahí es donde yo puedo hacer las campañas personalizadas, pero con datos agregados y retrasados, como les mencionó Gastón. Pero ¿qué pasa? El siguiente escenario es, si uno de los dos no opta por ser traqueado, por ejemplo, yo acepto en Facebook ser traqueado y no acepto ser traqueado en la aplicación del tercero, entonces el IDFA no va a estar disponible para que nosotros podamos hacer campañas personalizadas a nivel de app.
¿Qué es el IDFA? El IDFA es básicamente el el Apple Advertising Identifier, que lo que hace es identifica mi dispositivo y comparte ese identificador con Facebook para que Facebook pueda identificarme a mí como usuario y poder servirme los ads personalizados. Si este escenario se cumple, es básicamente lo que hoy día nosotros, no sé si alguien ya experimentó, pero yo, por ejemplo, en otras plataformas ya experimenté que ya me están sirviendo ads que no tienen nada que ver con mis intereses. Y eso es básicamente porque justamente se están perdiendo los datos de personalización. Entonces eso es algo en lo que ya estamos y algo de lo que me imagino que la mayoría ya pudo haber estado experimentando. Bueno, el impacto de las políticas de iOS 14, el Apple Tracking Transparency Framework, o ATT como le llaman ellos, y el SKAdNetwork Network impactarán bastante fuerte en lo que es targeting, optimización y medición. Bueno, hablando un poquitito del ATT Framework, bueno, los desarrolladores que rastreen actividad de usuarios a través de las apps, websites de terceros, están obligados a pedir el OK de rastreo sobre los usuarios para colectar datos. El acceso al ADFA también solo será permitido si es que el usuario da explícitamente permiso sobre eso. Y si el usuario no da permiso, entonces la posibilidad de match entre apps va a ser limitada. Este ATT Framework no es algo nuevo, es algo que ya existe hace mucho en la plataforma de iOS. Pero a partir de ahora es que se volvió obligatorio, por llamarle de una manera. Todo este framework de privacidad ya nosotros podíamos hacer opt-out o hacer opt-in por nuestro lado si encontrábamos la configuración en las aplicaciones, porque eso ya estaba. Pero a partir de iOS 14.5, como les vine mencionando, eso se hace obligatorio y es inclusive posible de que te bajen la aplicación del Store si es que no, si es que no estás de acuerdo con implementar eso. Y ahí es donde nace el SKAdNetwork Network o el SKN API, donde básicamente las agencias y ad networks, los ad networks son estas plataformas como Facebook, Twitter, etcétera, que sirven ads, deberán optar por el SKAdNetwork Network sí o sí, que es una API de atribución alternativa que básicamente tiene funcionalidades limitadas. Como les había mencionado antes, el SKN API es básicamente hoy día el modo en que nuestras aplicaciones se van a comunicar con la plataforma de Facebook. Es requerido para hacer las mediciones, reporting y campaña de app install a partir de iOS 14.5 para arriba. Y como ya habíamos escuchado, también reduce el tiempo de transmisión de datos y la cantidad de data asociada por cada evento de aplicación. Bueno, y acá está un pequeño diagrama también que Facebook provee, que nos muestra un poquitito cómo era el antes y el después. Básicamente, lo que le estuve explicando recién, cuando el usuario opta por ser traqueado, entonces nosotros podemos hacer el match entre el usuario y su device ID, que básicamente a nosotros nos va a permitir saber quién es el que está básicamente viendo nuestra ad, teniendo interacción en nuestra aplicación, y ahí nosotros podemos dar la personalización que los usuarios siempre buscan para tener ads relevantes. Pero hoy día, al poder optar por no ser traqueados, bueno, ahí es donde nosotros, o sea, los anunciantes, caen en lo que, en lo que vemos acá, que tienen menos reach.
se paga un poco más también para llegar a nuevos clientes. Y obviamente la medición no es exacta porque básicamente estamos perdiendo datos. Bueno, ahora pasando un poquitito a lo que son los cambios en web. Los cambios en web básicamente le afecta a todos, ya sea iOS, Android. Pueden esperar cambios a nivel de herramientas de negocio, targeting, entrega, medición. En las herramientas de negocio, básicamente, hay que tener en cuenta que además de... Perdón, bueno, la medición agregada de eventos no va a limitar, ya está limitada los anunciantes a 8 eventos de conversión por dominio para su optimización. El límite se aplica a todas las campañas que utilicen objetivo de conversión y o optimización de valor. La optimización de valor requiere 4 slots de los 8 eventos asignados como mínimo. En los eventos se deben clasificar en función de prioridad. Solo un evento, el evento completado con la prioridad más alta, se atribuirá al clic del anuncio. Y bueno, algo que parece poca cosa, pero es una recomendación de Facebook hacerlo sí o sí, que es la configuración de eventos que necesitan la verificación del dominio. La verificación del dominio también es algo muy común hoy día entre anunciantes y clientes. Nos vienen mucho con esas consultas. Y bueno, la verificación de dominio es algo muy sencillo de hacer, así que les recomiendo que lo hagan. Hay 3 formas de hacerlo. 2 de ellas requiere tener acceso al código fuente de la página o por lo menos al FTP, porque uno de los métodos es básicamente Facebook le provee un HTML que básicamente tiene un código de verificación adentro y el crawler de Facebook va a recorrer tu página, lo va a ver y va a verificar tu dominio. El segundo es, en el código fuente de tu página web se pone una etiqueta con un código y eso también te ayuda a verificarlo. Y la tercera opción es a través del DNS. En ese caso ya es con el proveedor, que es una configuración que se hace en un panel de control. Eso también es bastante sencillo y muy efectivo para hacerlo. Bueno, hay que tener en cuenta también lo siguiente, que además de los 8 eventos que priorizamos, existen otros eventos que no sufren cambios y no tienen impacto dentro de los 8 eventos priorizados. Hablamos, por ejemplo, del Page View, que es nuestro evento más estándar. Clic en enlaces, visualización de páginas de destino. Tampoco tienen impacto los identificadores o parámetros adicionales, por ejemplo, teléfono, email, etc. Estos eventos se pueden seguir utilizando para crear públicos personalizados o informes parciales en el Ads Manager, pero no para optimización. A ver, entonces, también cabe destacar que, porque es una consulta muy común también de los anunciantes, que dentro de los 8 eventos priorizados también pueden entrar los eventos priorizados, también pueden entrar los eventos personalizados. Se los trata como cualquier otro evento y te consumen un slot en ese grupo de 8 eventos. Bueno, por el lado de optimización y targeting, bueno, la ventana de atribución por default es de 7 días desde el clic, así como estuvo mencionando Gastón. Con estas nuevas restricciones también el uso de datos, tendremos datos muy limitados para optimizar. Se espera que el tamaño de la audiencia personalizada también de los sitios web disminuya debido a la pérdida de algunos de los eventos de conversión de los usuarios de iOS 14. Los anunciantes también que usan Facebook para crear segmentación, por ejemplo, no duplicados, no superpuestos, deben esperar ver un aumento en superposición en estos segmentos. Y por el lado de la medición, los anunciantes verán menos conversiones informadas debido a los límites en las ventanas de informes y la falta de visibilidad de las conversiones. Ya no se van a proporcionar clics de 28 días o vistas de atribución del administrador de anuncios.
Pero toda esta data sí seguirá estando presente en el API de Insights. Si tienen el expertise técnico o el equipo técnico para hacer la integración, es recomendado si quieren tener esa información. La vista a 7 días también estará aplicada. Los clics a 7 días y las vistas de un día no informarán todas las conversiones del usuario de iOS 14. Y los informes de desglose ya no estarán disponibles tampoco para los eventos de conversión. Bueno, y las acciones recomendadas para anunciantes web es básicamente, como le estuve comentando, la verificación del dominio, que es algo muy importante que hay que hacer, la configuración de los eventos y evaluar los conjuntos de anuncios. Esto implica revisar y considerar la posibilidad de reemplazar anuncios que se encuentren fuera de estos 8 eventos principales que se seleccionan. Bueno, y también una consulta que siempre nos llega es que cómo estos cambios se traducen en otros sistemas operativos y otros dispositivos. Bueno, acá en este gráfico básicamente les comento esta primera columna donde están los opt-in de iOS 14, iOS 14.4 para abajo y Android. Cuando hablamos de data, la data no está restringida. En cambio, la iOS 14.5 para arriba, si la gente opta por no ser traqueada, bueno, ahí sí estaremos sujetos a la restricción de agregación y retraso de atribución de eventos. Los eventos de conversión están limitados a los 8 eventos de conversión por dominio para todos. Eso le afecta a todos. Y el reporting también le afecta a todos, que ya no se emiten informes de desglose para eventos de conversión off-site. ¿Qué son las conversiones off-site? Las conversiones off-site es lo que normalmente antes se hacía del lado de mi página web. Yo redirigía, por ejemplo, a otro sitio con otro dominio y ahí se realizaba la conversión. Hoy día eso ya no se va a poder medir. Después tenemos las campañas que no utilizan datos web. Bueno, básicamente para todos no habrá cambio en la API de conversiones offline. Si hay anunciantes que suelen usar ese API. Sin embargo, será necesario acceder a los datos históricos de las ventanas de atribución de conversiones de 28 días, postimpresión de 28 días y de 7 días a través de la API de Ads Insight, como le había mencionado. Bueno, reporting para todos también los informes de desglose estarán disponibles como lo están hoy, para métricas como la cantidad gastada, las acciones que tienen lugar en el anuncio, etc. Y measurement, bueno, no habrá cambios en Brandly, eso también afecta a todos. Bueno, un poquitito ahora los cambios del lado de app. Los cambios por el lado de app son un poco más técnicos, vamos a decirle, porque Facebook está adoptando el API del SKAd Network, eso es ya irremediable, para ofrecer la publicidad de aplicaciones en dispositivos iOS 14, bueno, que agrega, retrasa todos los datos de eventos de aplicaciones. Bueno, los reportes se basarán exclusivamente en la data que provee el SKAd Network, así como les dije, ese es ahora mismo nuestro modo de comunicar desde la app hacia Facebook, para campañas con objetivo de instalación de app en iOS 14.5 y para arriba. Bueno, básicamente esto nos da data restringida, agregada y retrasada. Por el lado de las restricciones, bueno, la atribución, como habíamos dicho, la ventana de atribución de visualización y clic de 1, 7 y 28 días ya no son compatibles. El SKAd Network no tiene ningún concepto de ventana de atribución. Por eso es que el SKAd Network solamente atribuirá al último clic que se haga. Por el lado de Campaign Management, la actividad publicitaria e instalación de aplicaciones móviles está limitada a una cuenta publicitaria por aplicación, 9 campañas activas y hasta 5 conjuntos de anuncios con la misma optimización.
La data agregada, básicamente el desglose ya no está disponible, hoy día ya no está disponible, y el Leaf Measurement ya no estará disponible para campañas iOS 14 con App Install y App Events. Bueno, y la data retrasada, los informes de instalación se verán de entre 24 a 48 horas, y se informará de eventos posteriores a la instalación hasta 3 días después de la instalación. Bueno, por el lado de las recomendaciones, listé 5 acciones necesarias para poder llevar bien estos cambios. Básicamente la primera acción y la más importante es tener actualizado nuestro Facebook SDK. Se recomienda el 8.1 para arriba, hoy día estamos en el 11, así que es siempre mejor estar en la última versión. Y también existen otros 2 métodos para implementar, que se pueden implementar en las aplicaciones, que es básicamente a través de un MMP, que es un proveedor, un tercero, o a través del App Events API. Como segunda acción tenemos que si solo se usa App Events API, se debe integrar el SDK en Ad Network de forma manual, por llamarlo de una manera. La diferencia del App Events API y el SDK es básicamente que el App Events API hay que hacer muchas cosas a mano, entre ellas esta integración, y básicamente tiene un poquitito más de trabajo a diferencia del Facebook SDK. Como tercera acción tenemos la bandera de Advertiser Tracking Enabled, que también se hace a nivel del código de la aplicación, que básicamente lo que hacemos en este ATA es básicamente decirle a Facebook cómo nosotros vamos a usar nuestro evento y qué queremos que Facebook interprete de nuestros eventos de la aplicación. Como cuarta acción tenemos la configuración del esquema de conversión, que es también algo que se hace a través del Business Manager. Aquí es donde nosotros vamos a básicamente decirle a Facebook nuestra lista de eventos, nuestra optimización por valor. Y como quinta acción tenemos que continuar nuestras campañas de instalación de aplicaciones dirigidas a iOS 14, consolidando las campañas y probando las nuevas estructuras de campañas. Es algo muy, muy importante, ya que tenemos muchas cosas restringidas, entonces necesitamos hacer eso. Bueno, estoy en tiempo, creo, Carolina. Sí, Roberto, no sé si tenés alguna consideración o recomendación más, adelante y ya pasamos a las preguntas. Bueno, tenía sí un poquitito más de información que lanzarles. Imagino que ya les lancé mucha información de golpe. Pero bueno, como tenemos mucha información y un cortito tiempo, creo que logré resumir por lo menos todo lo que estamos ahora mismo viviendo. Solamente para cerrar, me gustaría dejarles unos recursos. Este es el nuevo Resource Center de Facebook, donde básicamente van a encontrar todo lo que estuvimos hablando hoy, un poco más en detalle, porque así como les mencioné, ahora solamente raspamos la superficie de todo lo que hay que tener en cuenta y de todo lo nuevo que está viniendo. Y como estamos en un ecosistema en constante cambio, hoy podemos estar hablando de esto, mañana podemos estar hablando ya de otros cambios. Simplemente para adelantarles, por ejemplo, iOS 15, hace 2 semanas ya no mencionaron en su keynote, pero por ejemplo ya no vamos a poder hacer tracking de IPs a nivel de navegador, por ejemplo. Entonces eso es algo sumamente disruptivo otra vez de parte de Apple. Entonces van a venir cambios otra vez por ese lado. Entonces yo creo que este ecosistema va a seguir evolucionando y nosotros tenemos que seguir adaptándonos a esto.
Y bueno, este Resource Center les va a venir súper bien, ya que acá tienen toda la información que necesitan para cualquier escenario que ustedes puedan tener. Qué bueno. Muchas gracias, Roberto, por la información y por este enlace. Y sí, como decís tú y como decía Juan Ignacio, ¿no? Y Gastón, todos coincidimos que esto es muy dinámico, esto es como el mojón para lo que se viene, o sea, y como mencionabas vos al final, hay que seguir adaptándose. Voy a invitar a Gastón nuevamente a que prenda la cámara y así dejamos el espacio abierto ahora a sus preguntas. Pueden dirigirla a Roberto o a Gastón o, bueno, siéntanse libres de comentar. Dale, genial. No puedo activar el video aún, Ah, bueno, Carolina. dale, ya te hago. Un segundo. A ver ahora. Sí, ahora sí. Perfecto. Buenísimo. Juan, también si te querés sumar a la charla, que estás ahí. Y Perfecto. mientras van llegando preguntas del público, obviamente les recuerdo nuevamente que la charla está siendo grabada y que después la vamos a compartir, la vamos a subir en nuestro canal de YouTube, así que si se tuvieron que ir antes o llegaron un poquito más tarde, no se preocupen que luego la vamos a compartir con toda nuestra base y bueno, y va a estar ahí disponible en YouTube. Por ahora no viene habiendo preguntas. Como decía, es muy amplio el tema y a su vez estuvo bueno porque ahondaron los dos más específicamente. Acá. Acá tenemos una pregunta de Javier Gali, de uno de nuestros asistentes. Dice, como usuario, en caso de que haya pedido no ser traqueado, ¿puedo revertir mi decisión a futuro para obtener ads personalizados? Si alguien se arrepiente, digamos, de haber decidido, puesto, ya elegido la opción, digamos. ¿Lo saben? Bien, yo no soy usuario de iPhone, así que no tengo la respuesta específica. La verdad que es una interesante pregunta. Me imagino que debería de poderse porque en realidad antes de que existiera iOS 14 ya existía la posibilidad de que vos decidieras no ser traqueado por una app. Lo único que tenías que ir a la sección de configuración y bucear ahí hasta llegar a esa sección. No sé, capaz que Roberto tiene la respuesta. Se puede, sí. Es como Sí, dijiste se vos. puede. Hay que ir a configuración y ahí tenés la opción permitir rastreo y ahí la prendés o la apagás. Obviamente, como anunciante, yo recomiendo a todo el mundo que lo tenga activado, ¿no? Permitir Sí, rastreo. Así nos hacemos fácil el exacto. trabajo. Sí, básicamente lo que se tiene que hacer es entrar a configuraciones del sistema operativo en Settings. Ahí hay una opción que dice privacidad y en privacidad dice rastreo o tracking, depende del idioma. Y ahí están listadas todas las aplicaciones que pidieron ser traqueadas en algún momento y ahí es simplemente OK o sea, de desactivar o activar. Eso se puede hacer directamente desde el setting del sistema operativo. Perfecto. Sí, acá también desde la audiencia nos estaban pasando esa misma recomendación, los pasos, digamos, para poder revertir o para poder decidir desactivar. Así que sí, hay que elegirlo por cada una de las apps que tenés instalada. Bien. Exacto. Y es recomendable tener activado de ser posible. Porque si no pasa lo que les comenté hace rato, que empezamos a tener ads que son totalmente irrelevantes, que básicamente le quita valor también a la red, ya sea red social o lo que sea que estemos navegando. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, muy bien. A ver acá. Dice, una pregunta para los dos, como expertos que son, ¿qué comportamiento esperan del usuario más allá de solicitar no ser traqueados? ¿Es posible que por la no personalización de los avisos el usuario entienda que es buena la personalización y por ende ser traqueado? ¿Qué piensan? Yo personalmente pienso que no sé si estamos todavía frente a un público tan experto en el área y tan entendido como para entender que al aceptar esta política o no va a repercutir en una personalización de anuncios menos atractiva para el usuario, digamos. Y ahí, bueno, supongo que también dependerá mucho cómo hacen la comunicación las distintas plataformas. En el caso de Google, cuando
te piden revisar la privacidad y vamos a esta sección de la personalización de anuncios, ellos como que son bien claros en el hecho de que podés aceptar no ser traqueado, pero mirá que vas a tener una mala experiencia de anuncios. La cuestión es que a mí me parece que el usuario todavía no termina de entender muy bien cómo funciona la publicidad digital y tiene como muchas percepciones y teorías y, digamos, ideas preconcebidas adentro que pueden determinar en que capaz que aceptan la política o no y no tienen bien claro cuál es la implicancia de eso. La aplicación de Facebook en particular, y también creo que vi en la aplicación de Twitter, antes de que te salte el prompt para preguntar si querés o no ser traqueado, Facebook te tira una página con toda la información de los beneficios de ser traqueado. Twitter también me parece que llegué a ver eso, como para que el usuario le dé una mirada y vea que básicamente no es que me están quitando datos, porque dentro de todo a Facebook no le interesan tus datos, ¿verdad? Facebook, si nosotros vamos al caso, yendo a la parte un poquitito más profunda, toda la info que se le manda a Facebook es info agregada, es info encriptada. Facebook no sabe lo que está leyendo. Todo llega encriptado y no sabe que este número de teléfono que está encriptado te corresponde a vos. O sea, por ese lado también hay que educarle un poquitito a los usuarios y que no tengan tampoco miedo por ese lado, ¿verdad? Bien, perfecto. Acá tenemos dos preguntas más. Una de un anónimo que pregunta si se puede estimar qué porcentaje de los usuarios activaron o no la habilitación de tracking hasta la fecha. Sí, mira, por ese lado, algo particular de Apple es que el optar por no ser traqueado es lo que viene por default. Y hoy día creo que estamos en un 95% de los usuarios están con el opt-out por default y va mejorando, pero creo que yo vi esa estadística hace como 2 semanas o 3 semanas atrás y iba como un 96-95% de personas que están fuera. Básicamente el porcentaje que hoy día. Pues yo me imagino que se va a ir mejorando de a poco. Ujú. Bien, perfecto. Bueno, con esta pregunta tenemos que ir cortando porque ya se pasó la hora, así que bueno, nos vamos a despedir. Primero agradecerles a ustedes nuevamente por acompañarnos y por informarnos, por educarnos, como siempre decimos, que es el objetivo de estos webinars que organizamos desde IAB. Así que muchas gracias y obviamente quedaríamos en contacto para el futuro. Como decíamos, esto es tan dinámico que capaz que tenemos que organizar un próximo webinar retomando el tema. También quiero agradecerles a los integrantes del equipo de trabajo que estuvo por detrás de este evento, que es el equipo de métricas e investigación, y que está integrado por Elena Españuelo de Bunker DD, Paulina Roque de Wi-Fi, Martín Vera de 369, Silvia Gularte del Observador, Javier Feria del País, Carolina Arigón de Cantaribope, Natalia Moris de Mindshare, Juan Pablo Carrero de Consumer Science, Sebastián Lauría de Wi-Fi, Andrés Maurielo de Antel y Juan Ignacio Scafati, que fue hoy el que vino a representar al equipo y hacer las preguntas, así que de Grupo Disco, así que muchas gracias a todos. Nuevamente agradecerles a todos ustedes por acompañarnos y por estar en este webinar. Estén atentos porque próximamente ya vamos a lanzar la comunicación del próximo webinar, que va a ser el martes que viene a las 10 de la mañana, que va a seguir con estas charlas sobre data. En esa ocasión vamos a hablar sobre el retorno de la inversión digital, así que bueno, estén atentos que próximamente ya vamos a estar compartiendo el link para que se puedan inscribir. Así que, bueno, cualquier consulta nos pueden escribir a iab@iab.com.uy, ya saben, por los beneficios o por las actividades que organizamos desde aquí. Así que, bueno, ahora sí me despido. Un saludo para todos y muchas gracias y a seguir cuidándonos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a por todos. todos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.